Muy bien, aquí estamos. Buenas noches, hoy es sábado. Disculpen la hora, aunque creo que así le puedo llegar más fácil a los amigos que estén desde México en este momento. No pude hacer la clase más temprano por problemas técnicos con internet y el programa con el que envío la señal en tiempo real. Pero bueno, ya estamos acá. Mi nombre es Daniel Delgado, como siempre. Soy programador desde hace mucho más de 10 años. Y en este momento me dedico a hacer videojuegos en- de programación y en programación y arte técnico. Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito y dado like a todos los videos durante estas últimas 4 semanas. Ya llevamos un poquito menos de un mes desde que empezamos. Y la verdad estoy muy agradecido por el recibimiento que ha tenido estos cursos en YouTube. Espero que sigamos creciendo y que llegue a más personas para esparcir el conocimiento que creo que hace falta bastante en estos momentos. Vamos a comenzar la clase justo donde quedamos. Esto, bueno, vamos a adelantar. Voy a hacer, ok, comparaciones de relación. Estamos acá. Tipos de decisiones. Las estructuras de decisión pueden ser de tres tipos. ¿Ok? Tenemos las decisiones simples, que consisten en decidir si se ejecuta un conjunto de instrucciones o se omite. En este caso, en el programa queda expresado qué debe hacer la computadora si la condición es verdadera solamente. Si es falso, simplemente se sigue con las instrucciones que están después del bloque o estructura de decisión. ¿Ok? Un ejemplo de este tipo de decisión en programación sería tomar la vida de nuestro personaje. Si la variable vida es igual a cero, entonces se acaba el juego o se lleva el personaje al punto de respawn y tiene que volver a empezar. Si todavía es mayor a cero, pues no se ejecutan estas instrucciones de game over o respawn y sigue el juego. Es así de simple. Las decisiones dobles serían el segundo tipo de estructura de decisión. Se presenta cuando se tienen dos alternativas claras de ejecución y dependiendo del resultado de la condición se ejecuta primero la que es verdadera y si es falsa se ejecuta la segunda. Un ejemplo de esta decisión doble es, por ejemplo, en cualquier juego de plataformas, preguntarnos, ¿está el personaje en el piso? Si está en el piso, entonces habilitar las funciones de caminar, correr, brincar, saltar, disparar. Y si no está en el piso, entonces habilitar la animación de caída o poder flotar con la colita. Saludos a Mario. Decisiones múltiples. Es la estructura que programamos al evaluar una variable y dependiendo de su valor se ejecutan una serie de instrucciones. En este caso, el conjunto de valores debe ser mayor de 2 y solo se evalúa la condición de igualdad. Cada valor posible está asociado con una secuencia de instrucciones y son mutuamente excluyentes. El mejor ejemplo que conseguí para esto es el menú del juego, donde tienes en la opción 1 jugar el modo de campaña, la opción 2 es para el modo multijugador, la tercera opción es para la configuración del juego, la cuarta para ayuda y la última opción, la quinta, para salir del juego. Como se ve, cada opción es excluyente de la otra y solo se evaluaría si el usuario escogió entre la opción 1 y 5. No puede seleccionar dos opciones al mismo tiempo. Para ver esto en pseudocódigo, estos tipos eh, de condiciones, vamos a ir con la sentencia if then. Esta instrucción evalúa un valor lógico, una expresión de relación o de expresión lógica, como vimos en las clases pasadas, y retorna un valor lógico, como ya les había dicho, solo un verdadero o un falso.
Así toma la decisión de ejecutar el siguiente bloque de instrucciones o lo ignora. Trabaja con decisiones simples o dobles. Esta es su estructura en pseudocódigo. Para las decisiones simples es if, una condición acá, then, que sería entonces, instrucciones, and if. Esto es simplemente un si, entonces, si esta condición es verdadera, entonces ejecutas estas instrucciones. Recuerden que desde la primera clase les dije que les iba a dar pseudocódigo en inglés, porque al pasar a los lenguajes de programación reales, les va a ser mucho más fácil a ustedes traducirlos a cualquier lenguaje. Igual nosotros vamos a comenzar con C Sharp, pero en cualquier lenguaje les va a ser bastante útil ya saber cómo se manejan estas cosas en inglés. Vamos con justamente el ejemplo de una decisión simple o el ejemplo del cálculo del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es la distancia que hay entre el 0 y ese número. Y como una distancia, no sé por qué tengo ahí un acento en la O, como una distancia no debe ser negativa, así el número sea positivo o negativo, el valor absoluto del número será siempre el mismo número sin el signo. Tenemos el valor absoluto de 4, va a ser igual a 4, el valor absoluto de menos 3 va a ser 3. Los datos de entrada, como ya les he venido diciendo desde la tercera clase, vamos a hacer entradas, procesos y salidas. Los datos de entrada son números, el número que vamos a evaluar su valor absoluto. El proceso, verificar que el número sea negativo, entonces multiplicar por menos 1 para cambiar el signo. Caso contrario, escribir el mismo número. Los datos de salida son el valor absoluto que necesitamos. Al lado tenemos el programa en pseudocódigo. Empezamos un programa llamado absolute value con una variable de tipo número llamada número, number. El input va a ser, escribe un número para calcular su valor absoluto. Este valor que escribe el usuario se va a alojar en la variable number. Y luego venimos con lo que estamos viendo nuevo hoy. If number es menor de 0, then, entonces, number es igual a number por menos 1. En if. Imprimimos el valor absoluto es la variable number. Y terminamos el programa. Como se puede ver, solamente en caso de que el número sea menor que 0, va a hacer la multiplicación por menos 1. Si es mayor de 0, entonces va a poner el valor absoluto. ¿Ok? El valor absoluto del mismo número que se había dado. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo es uno de los más usados en clases de programación. Esto me lo puse a mí mismo, obviamente. Detectemos si un número es par. Un número es par es cuando es divisible exactamente entre el número 2. Para esto ya tenemos todo lo que necesitamos en nuestras herramientas de programación. Tenemos datos de entrada, el número a evaluar, que será insertado y tecleado por el usuario. El dato de salida, que será escribir en pantalla el mensaje. Es par. Solo si el número es par, obviamente. Proceso, número, con el operador matemático mod, 2. Recuerda que el mod va a sacar el resto de una división. Si la división es exacta, el mod va a ser igual a 0. Es decir, mod va a dividir el número entre 2 y va a ver si el resto da 0. Si el resto da 0, quiere decir que es un número que es divisible entre 2 exactamente. Y nos va a servir para saber si es par. Entonces, tenemos que nuestro pseudocódigo even number va a declarar una variable de tipo number, de tipo llamada number. Input, introduzco un número para saber si es par. Va a alojar ese número que introduzca el usuario en la variable number. Y venimos con nuestra nueva sentencia que estamos aprendiendo hoy. If number mod 2 es igual a 0, then imprimir el número es par. Se acaba
se acaba la sentencia if y se acaba el programa. Así funciona, es bastante simple cuando lo estamos viendo de esta manera. Estos ejemplos son simples, recuerden que los quiero llevar desde muy, muy, muy básico hasta programación heavy metal. Vamos ahora con la decisión doble. Esto se hace con if, then, else. El else significa un si no. Se debe implementar una decisión doble cuando se cuenta con dos opciones para continuar la ejecución del programa. Y estas dependerán de una condición. Para decirlo más fácil, se necesita ejecutar una serie de instrucciones si la condición es verdadera y otra serie de instrucciones si la condición es falsa. Mientras las decisiones simples se usan para incluir saltos en la ejecución del programa, las decisiones dobles permiten hacer bifurcación. Y así se presentan en pseudocódigo. If, condición, then, instrucciones, else, instrucciones, NF. Esto quiere decir, si la condición que se ponga acá es verdadera, entonces se hacen estas instrucciones. Si no, eso es lo que significa el else, insisto, se hacen las siguientes instrucciones. Y se cierra el ciclo, la sentencia. En el caso del algoritmo anterior, de los pares, nos faltó el caso de mostrar entonces que el número era impar. Usaremos el mismo código y añadiremos el else en la sentencia para mostrar el mensaje cuando corresponda. Así tenemos el mismo programa de la vez pasada, que acabo de enseñar en la lámina anterior. Number, la variable nombre guardará el número que inserta el usuario. Si el number mod2 es igual a 0, entonces el número es par. Si no, será que imprime el número es impar en pantalla. Y así cerramos el programa. Esta vez no tengo público en la sala. Bueno, déjenme ver si hay alguien escribiendo en el chat. Creo que no. Ok, están escribiendo. Veo que están troleando. Ajá, vení. Bien, están troleando en el chat, me parece bien, que se divierta. Ok, vamos con otro ejemplo antes de la tormenta, perdón, antes de los ejercicios. La división de dos números, este es otro ejemplo, se puede hacer siempre y cuando el divisor sea distinto de cero. Vamos a hacer ahora el programa que calcule la división de dos números positivos haciendo los dos cálculos posibles. Es decir, el número 1 entra el número 2 y luego el número 2 entra el número 1. Y alertar al usuario en caso de que el divisor sea 0. Los datos de entrada, obviamente, serán los dos números positivos. En este caso vamos a hacerlo solamente con dos números positivos, como dice arriba el problema. Los datos de salida son la solución de las dos divisiones posibles o un mensaje de error en caso de que el divisor sea 0. Proceso. Primero se evalúa si b es mayor a 0, entonces mostrará el resultado de a entre b. Si a es mayor a 0, entonces mostrará el resultado de b entre a. Y tenemos del lado derecho, como viene siendo habitual, el pseudocódigo. Empezamos un programa que se llame Bidirectional Division. Esto es simplemente, nada más por ponerle un nombre, pudo haber sido cualquiera. Declaramos dos variables, num1 y num2, de tipo number, de tipo número. Input, vamos a pedir los números, introduzca dos números. Como vimos en la clase número 3 o 4, ya no recuerdo cuál fue, podemos poner después del input, podemos poner un mensaje para pedir al usuario de una vez que sepa qué es lo que va a introducir y de una vez las variables que vamos a meter. Esto lo que hace es ahorrarnos espacio en papel. Pedimos la variable num1 donde se va a alojar el primer número y num2 el segundo número que será escrito por el usuario. Entonces, tal como está el proceso escrito del lado izquierdo,
evaluamos la condición de que el número 2 sea mayor a cero. Si if num2 es mayor a cero, then print, y aquí viene un galimatías que, bueno, ya les he enseñado a leerlo, estamos diciendo número 1, la variable, lo que esté guardado en la variable num1, luego entre, aquí debería ser num2, sí, aquí me confundí, vamos a arreglarlo de una vez. A ver, num2 y igual, sí, lo moví y quedó mal, eso es. A ver, que no vaya a pasar lo mismo en la otra. Num2, eso es. Muy bien, como pueden ver, esto no está copiado en ninguna parte. Estos son ejemplos que he puesto yo mismo y puedo cometer estos errores. Pero bien, entonces mandamos a imprimir num1, la variable num1, entre lo que esté en la variable 2, igual a num1 entre num2. ¿Ok? Eso nos va a dar el resultado que sea y lo va a imprimir en la pantalla. Si no, ese si no es para el if anterior. Si el número 2 no es mayor de 0, en este caso no estamos viendo valores negativos, recuerden que el programa solo pedía números positivos, entonces va a escribir el divisor num2, lo que esté en la variable num2, es igual a 0 o es negativo. Ese o es negativo fue un extra, en realidad el programa está pidiendo puros números positivos. Y ahí se acaba el en if. Luego, para hacer la siguiente división, porque recuerden que estoy pidiendo que las divisiones se hagan bidireccionalmente, num1 entre num2 y num2 entre num1, entonces evaluamos si num1 es mayor a 0 con el if num1 greater than 0, then print num2 and entre and num1 ampersand igual ampersand num2 entre num1. Eso simplemente lo que va a escribir es el valor del número 2, de lo que está guardado en num2 en la variable, entre lo que esté en la variable num1 igual a num2 entre num1. Si no, print divisor num1 es igual a 0 o es negativo, igual que en el caso anterior. Con esto ya tenemos las divisiones posibles para dos números. Y ahora sí, vamos con los ejercicios. Como esta vez no tengo público y tal vez este video lo vean después, paren el video en esta pantalla para que no vean las respuestas. De dos números dados, decir cuál es el mayor y el menor o si son iguales. Si la vida de un personaje es menor del 20%, imprimir un mensaje de alerta al jugador. El mensaje de alerta puede ser: hey, te estás muriendo, busca una vida. El que sea, el que se les ocurra a ustedes. Y el último, que es un poco más complicado, saber si un año introducido por el usuario es bisiesto. Para saber si un año es bisiesto, se debe evaluar si es divisible entre 400 o bien, no debe ser la o bien si es divisible entre 4, pero no entre 100. Paren aquí el video, vayan y hagan los tres ejercicios. Yo los voy a esperar aquí, no me voy a mover para ninguna parte. Cuando le vuelvan a dar reproducir al video, vamos a mostrar los ejercicios.
Muy bien, supongo que hicieron lo que les dije, de pausar el video y volver cuando ya han resuelto los ejercicios. Vamos a ver cómo se resuelve cada uno de estos ejercicios. Y con esto terminaríamos la clase de por hoy. Lo que necesito es que vayan aprendiendo de a poco. Aquí no estamos corriendo porque sea que el año escolar se va a acabar, o sea porque me tengo que ir a hacer otra cosa. Yo lo que necesito y quiero es que ustedes aprendan bien estos conocimientos, estas definiciones, estos usos de estas variables. En clases, tal vez la clase pasada y esta hubiesen sido una sola clase, pero yo necesito que ustedes tengan claridad en cada uno de los conceptos que estamos manejando, porque las cosas se van a poner más difíciles. Y en la medida en la que ustedes entiendan esto bien, pues lo van a hacer mucho mejor, van a poder llegar exactamente a lo que se necesita que ustedes conozcan. Y es que ustedes puedan por ustedes mismos resolver cualquier problema de programación que se les ponga por delante. Entonces veamos, pues, el primer ejercicio resuelto, mayor, menor, igual, tenemos que los datos de entrada son dos números distintos. Ojo al dato, son dos números distintos. ¿Ok? Datos de salida, decir qué número es mayor o cuál es el menor o si son iguales. ¿Ok? Como siempre hay troles en esta comparación, pues, aunque pido dos números distintos, a lo mejor alguien introduce el 43 y el otro número también el 43 y obviamente van a ser iguales y pues este programa les va a decir el mayor, el menor o el igual. El proceso que vamos a seguir es comparar los dos números con operadores matemáticos y mostrar la respuesta necesaria. Entonces, empezamos el programa, declaramos las variables num1 y num2 de tipo number, luego pedimos al usuario que inserte estos dos números con la siguiente instrucción: input, escriba dos números diferentes, y pedimos el num1 y el num2 separados por comas. Si num1 es mayor a num2, entonces se escriben dos líneas. El número mayor es, y se pone la variable número 1, y el número menor es, y se escribe la variable número 2. Si no, el número mayor es, y se pone el num2, y si esto no es así, el número menor es, perdón, num2, y luego se pone el número menor es num1. Y aquí les tengo un truco que no se los enseñé antes, esto está preparado así a propósito. Una cláusula else se puede convertir fácilmente en otra clase, en otra sentencia if. Perdón. Entonces, si esta cláusula no es, se hace if. ¿Ok? De hecho, podríamos ponerlo así. Vamos a hacerlo más claro. Si num1, perdón, vamos a cambiar aquí a inglés. Num2, then esto. Y la última sería como lo pueden estar intuyendo en sus mentes, aunque no lo tengan muy claro, es num2 es igual a num1. Esto puede ser al revés, esto puede ser num1 igual a 2, no importa porque las dos variables son iguales. Print los dos números, vamos a copiar la U porque no tengo acento en el teclado en inglés. Los dos números son iguales a ampersand num1. Aquí puede ser num1 o num2, insisto, porque los dos números son iguales. Y ahí acabamos la sentencia if. Nótese entonces que el else puede llevar a un mismo if para cambiar
cuál es la condición que se está evaluando. ¿Ok? Sigue siendo una sentencia de decisión doble. ¿Ok? Y se están evaluando simplemente condiciones una detrás de la otra. ¿Ok? Entonces, tenemos las tres sentencias. Si num es mayor a 2, si num1 es menor a 2, al número 2, y si los dos números son iguales. Ahí tendríamos las tres comparaciones. Ok, sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Está el jugador vivo? Datos de entrada, la vida del jugador del 1 al 100. Datos de salida, si le quedan menos de 20, mostrar el alerta. Proceso, hay que preguntar, ¿la vida es menor a 20? Entonces tenemos el pseudocódigo. Empezamos un programa que se llama Hard, Hard Enough, herido lo suficiente. La variable live va a ser de tipo number, de tipo número. Pedimos al usuario cuánto te queda de vida del 1 al 100. Y eso lo guardamos en la variable live. Ahora vean la manera en la que escribí la sentencia if then. Todo en una misma línea. If live es menor o igual a 20, entonces then print te queda poca vida. Busca un medikit. Si no, imprimir todo ok, sigue. Vean que la sentencia también puede ser escrita de esta manera. Es totalmente correcto ponerla en la misma línea cuando es una sola instrucción. ¿Ok? Cuando son varias, es mejor por legibilidad ponerlas todas en líneas separadas. Y aquí cierra el programa. Y ahora vamos con el ejercicio más difícil de hoy. Es un año bisiesto. Datos de entrada, el año. Datos de salida, escribir si el año que dio el usuario es bisiesto o no. El proceso, como ya lo había dicho antes, si el año es divisible entre 0 o si el año es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, entonces será un año bisiesto. ¿Cómo se traduce esto a una sentencia IR donde se evalúe todo esto? Como vimos en la clase pasada, hay maneras de unir esas preguntas dentro de una misma línea. Esto se puede hacer de muchas maneras. Y si lo escribieron con varios if y con varios else, no hay ningún problema. ¿Ok? Esto se puede escribir en una sola línea, ya lo vamos a ver. Begin leap year. Leap year es año bisiesto en inglés. Var number, una variable year, llamada year, de tipo number. Input, ingresa un año y se aloja en year. Entonces aquí viene la comparación. Si el año módulo de 400, es decir, ¿dónde está? Aquí me faltó una. A ver, la puse antes. Sí, aquí está. No la copié en lo otro, pero aquí está. Si es divisible entre 400, y eso es lo que estamos evaluando aquí, si el año es divisible entre 400, es decir, que sea un módulo de 400, year mod 400 igual a 0, o vean que ya estamos uniendo otros comparativos, entre paréntesis, porque vamos a evaluar todo esto antes que lo que está antes del OR. Entonces, year se divide entre 4, es posible dividirlo entre 4. Y si se divide entre 100, no es una división exacta entre 100. ¿Ok? Si todo esto da un true, ¿ok? O todo esto da true, entonces el año es bisiesto. Recuerden lo que les enseñé del OR. Se necesita que una o las dos condiciones sean verdaderas. ¿Ok? Y lo estamos diciendo. Si el año
entre 400 es una división exacta, o el año dividido entre 4 es igual a 0, y además el año dividido entre 100 no es una división exacta. Fíjense que aquí esto significa no es igual a 0. Entonces va a imprimir que el año, lo que esté guardado en la variable year, es bisiesto. Si no, el año no es bisiesto. El año, lo que esté guardado en year, no es bisiesto. Aquí es usualmente donde vienen todas las preguntas y respuestas, pero esta noche estoy totalmente solo en la inmensidad de Internet. ¿Ok? Voy a dejar la clase hasta aquí. Se suponía, lo que pasa es que no pude comenzar más temprano, que iba a tener gente haciendo los 3 ejercicios en clase, y por eso tenía todo este tiempo para eso. Y por esto esta clase es la más corta de todas las que seguramente he hecho y de las que vendrán. ¿Ok? Sin embargo, simplemente quiero enseñarles las condiciones simples y las dobles. Hay múltiples también. ¿Ok? Y además hay cosas interesantes, como que dentro de un if haya otro if y otros else y otros if. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Como les estoy diciendo, yo necesito que ustedes se aprendan los conceptos bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren que les vuelva a dar esta clase, no tengo ningún problema en hacerlo. Vean el video, eso sí, completo. Y si no entendieron algo, por favor déjenme las preguntas en los comentarios de YouTube, o como han hecho algunos pocos, escribirme directo al email. ¿Ok? Yo contesto apenas pueda. Tengan por seguro que yo voy a contestar absolutamente todo lo que me manden, excepto si son mensajes de troleo. Con esos me dan risa, pero esos no los pienso contestar. Esto ha sido todo por esta noche. Espero que tengan un muy feliz fin de semana. Y recuerden que mañana es la clase de 3D Studio Max, donde terminaremos todo el cuerpo del robot Bender de Futurama. Si nos damos cuenta, las clases están yendo entre modelado 3D y programación. Esto es porque yo soy un artista técnico, y los artistas técnicos podemos unir lo que es programación y gráficos para hacer herramientas para otros programadores o para nosotros mismos en nuestro propio desarrollo. Es por eso que estoy uniendo de primerito en los cursos que se están dando lo que es programación y 3D. Espero que les puedan sacar buen provecho. Esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias por ver el video. Síganse suscribiendo, síganle dando like, escríbanme sin pena, no se preocupen, yo no como. Y me puedo equivocar si algo no quedó suficientemente claro. Por favor, háganmelo saber. Para mí es un placer enseñarles y que quede bien. Bye, será hasta mañana.